Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your. Hola, hola, yo soy la hermana Adriana de las Siervas de Jesús y vamos a conversar nuevamente sobre la vocación, específicamente sobre los votos, castidad, pobreza y obediencia. Y según la encuesta que estuvimos haciendo, ustedes eligieron que comenzáramos por el voto de pobreza. Y me gustaría comenzar diciendo que hablar de un voto aislado de los demás es imposible, es decir, porque los tres se conectan, se relacionan entre sí. Por eso vamos a hablar en esta oportunidad de los votos desde un punto de vista relacional, que es súper interesante. Comenzando con el voto de pobreza, podemos decir que siempre que pensamos en el voto de pobreza, se nos viene a la mente la palabra no. Es decir, no puedes tener propiedad, no puedes tener cuentas bancarias, no puedes tener cosas, no puedes poseer esto o aquello, y etcétera, es una lista de no. Y los religiosos que vean esto me van a entender muy bien cuando uso esta palabra, de mi uso, ¿verdad? Porque sabemos que cada vez que tenemos algo material en nuestras manos decimos esto es de mi uso, no decimos es mío, sino es de mi uso. Es decir, este bolso es de mi uso, podemos decir este cooler es de mi uso, también podemos decir esta laptop es de mi uso. No usamos la palabra mío, sino de mi uso. Y el peligro de esta palabra es que se puede caer entonces en la tentación de vivir centrado en lo material, en el uso solamente de las cosas, en lo que puedo y no puedo tener. Cuando pensamos en pobreza, pensamos en el mundo, ¿no? En lo que el mundo tiene y qué es lo que la vida religiosa tiene o posee. Y realmente la pobreza ha de ser vista desde el punto de vista de Jesús. Además, Él es el centro de nuestra vida como consagrados. Y desde Jesús, obviamente, porque los consejos evangélicos o los votos, como comúnmente se conocen, los tomamos porque sabemos que Jesús vivió de esa manera. Que en el Evangelio se nos muestra que Jesús vivió de esta manera. Jesús vivió de forma pobre, vivió de forma casta y vivió de forma obediente al Padre. Podemos preguntarnos entonces, ¿pero por qué Jesús elige vivir pobre? ¿Por qué elige vivir en la pobreza? Y podemos pensar que ¿cómo nació Jesús? Jesús nació en un pesebre, y el pesebre no es como lo hacemos nosotros en Navidad, que nos queda tan lindo, ¿verdad? Y le ponemos lucecitas y nos parece la cosa más tierna del mundo, hermoso, se ve un Jesucito chiquititico ahí. Pero resulta que no, o sea, ¿a quién le hubiese gustado nacer en el lugar donde comen los animales? Si no cualquier animal, sino estos animales que saben que huele un poquito raro. Jesús nace allí y al mismo tiempo sabemos que su vida fue así, y que podemos ver como Él nos dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y sabemos que Jesús muere en la cruz sin nada. Ejemplo de esta vida pobre de Jesús podemos verla en la carta a los Filipenses 2, capítulo 2, donde se nos dice que Jesús se anonadó, se abaja, viene a nosotros, a nuestra condición humana, y no a cualquier condición humana, sino a la más pequeñita de todas las condiciones humanas, a la pobreza. Y Jesús elige vivir en la pobreza porque Él sabía que viviendo a la misma altura de los de abajo, podría cambiar las cosas desde dentro, desde lo que realmente importa. Por eso nosotros, ejemplo de Jesús, queremos vivir esta pobreza así, aunque claro, humanamente es difícil y nos cuesta. La mejor forma de vivir la pobreza es la solidaridad. A Dios no le agrada que vivamos en miseria. Él quiere nuestra pobreza, pero no la miseria, que son cosas distintas. Y de la miseria nosotros hemos visto bastante. Pero Jesús quiere realmente que nosotros vivamos la pobreza, que es el reconocimiento de no tener nada y necesitarlo todo de Él. Cuando vivimos la pobreza, cuando entramos en el tema de la pobreza y que no solamente lo conocemos o lo pronunciamos, sino que realmente lo vivimos, eso nos hace unirnos al que está más abajo, y desde allá abajo no solamente quedarnos allí, sino ayudarlos a surgir como hijos de Dios, con la dignidad de un hijo de Dios. Vivir la pobreza significa sacarlos de su miseria, no mirar desde lejos cómo viven la pobreza y yo vivo mi pobreza a otro estilo, no. Es estar allí, estar en el mismo lugar, y no para quedarnos allí, sino para salir de allí, para darles la dignidad como hijos de Dios. Sabemos que está en nosotros recuperar ese sentido originario de la pobreza, que es hacer inclusión del pobre para sacarnos de allí, reconocer mi nada, y que en esa nada Dios me da todo. Y cuando hablamos de pobreza, entonces pensamos en miseria, y no está bien pensarlo de esa manera,
porque a Dios no le agrada la miseria del hombre, que Él ha creado todo lo que existe para nuestro sustento, para que lo tengamos todo. Es que el Señor nos lo dice: mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, que Él les da todo. ¿Cuánto más nos va a dar a nosotros, que somos su obra perfecta, somos sus hijos amados? Él quiere y nos lo ha dado todo. Ahora, la mala administración del hombre, el egoísmo del hombre, ha llevado al ser humano a ensimismarse y a olvidarse de las necesidades de quien tengo al lado. Y es aquí donde quiero entrar en el punto que quiero tocar en los 3 votos, y es vivir la pobreza desde un punto de vista relacional, como Jesús la vivió, recordando aquí que no seguimos una ideología, que seguimos a una persona, a Jesucristo, su ejemplo, su testimonio. Cuando el voto de pobreza es bien vivido, es un verdadero tesoro, porque nos hace ser uno solo con Jesús y uno solo con los pobres. Y el consagrado hace un voto de pobreza no para vivir en la miseria, hace un voto de pobreza para unirse al sufrimiento del hermano, para ser uno con ellos, para no desampararlos. El voto de pobreza va dirigido al cambio de la humanidad. Es decir, estamos acostumbrados al intercambio de las cosas. Tú me das y yo te doy, tú me ayudas y yo te ayudo. Es decir, con el voto de pobreza no esperamos nada a cambio, lo damos todo a cambio de nada. ¿Y qué es ser pobre? Ser pobre es darlo todo. Es decir, cuando tú lo das todo te quedas sin nada y eso te convierte en pobre, pero la pobreza te da una libertad que no te da tener todas las cosas del mundo, porque nos vamos apegando a las cosas materiales y nos vamos encadenando a ellas. En cambio, la pobreza nos permite vivir en una libertad que nada en el mundo nos puede dar. En el Evangelio tenemos el ejemplo de la viuda pobre en Lucas 21 y nos dice que todos dieron de lo que les sobraba y ella dio todo lo que tenía para vivir. Eso es la pobreza, es que lo que tienes y lo das al servicio del otro, lo pones para que el otro también tenga. Eso es pobreza. La pobreza es no reservarse nada para sí, solamente para el egoísmo o satisfacción propia. La pobreza es poner todo al servicio del que lo necesite. Y podemos preguntarnos entonces, ¿pero qué es el espíritu de pobreza? Que era otra de las preguntas que habían por allí. Y el espíritu de pobreza es lo que nos anima a vivir de esa manera. Pero no podemos quedarnos solo con la intención de, hay que empezar a ponerlo en práctica. Quien vive con autenticidad el voto de pobreza, vive con los pobres en el corazón. Los lleva todo el día aquí, le duelen. Y en el momento que asumimos vivir de esta manera, y que empezamos a compartir nuestra vida en la pobreza con quien es pobre, tenemos que tener la conciencia de que entonces tendremos carencias, de que no tendremos todo lo que en el momento queramos o necesitemos. Pero esa es la vida de pobreza, es compartir la nada con el que tampoco tiene nada, sabiendo que tendremos todo del que es todo. Y unido a la pobreza va la austeridad, es decir, si podemos decir, bueno, pero es que en los conventos no falta nada, y es verdad, pero también es muy cierto que todo lo que tenemos lo compartimos con quien lo necesita, y sabemos que nada de lo que podemos tener o de lo que ustedes ven que tengamos es nuestro, nos pertenece, no, porque el día de mañana cuando nosotros nos cambian de comunidades no nos llevamos todo lo que tenemos allí, simplemente lo dejamos para que el que venga pueda hacer disfrute de esas cosas y las use para lo que lo necesite en el momento. Y todas las cosas que podamos poseer de algún modo en los conventos están al servicio de los apostolados, están al servicio de la evangelización, están al servicio del reino de Dios. Por eso es que nada nos pertenece, no nos apegamos a las estructuras, a las cosas, porque sabemos que eso es pasajero. Nuestro tesoro, nuestra riqueza tiene y es el cielo. Pero también es muy cierto que no por esto podemos decir, entonces lo tengo todo y como Dios me provee todas estas cosas, simplemente me olvido de la austeridad. No, debemos vivir en austeridad, porque la austeridad nos hace constantemente recordar a quienes servimos, a Cristo, que fue pobre siempre, y a los pobres a quienes nos debemos. La pobreza consiste también en desinstalarnos, es decir, salir de la zona de confort, salir del metro cuadrado de mi comodidad. Nos debe llevar a detenernos en el sufrimiento del otro, a hacer algo para mejorar su vida. El voto de pobreza nos anima y tiene que animarnos a que el sufrimiento del otro, el padecer del otro, no me sea ajeno. Y recordar que la solidaridad es capaz de desmontar sistemas de injusticia. Y también en la pobreza tenemos que saber que no solamente se trata de una pobreza material, de lo que podemos ver, tocar y tener,
sino también se trata de una pobreza espiritual. Es reconocer que todo lo que tengo, mis dones, talentos, facultades, todo es de Dios, es decir, nada es mío. Es que ni siquiera mis ideas, mis pensamientos, lo que brota de mí es producto solamente mío, de Adriana. No, es un don de Dios, es decir, ni siquiera eso me pertenece. Es decir, por eso todo lo que soy, todo lo que tengo, debo compartirlo, debo entregarlo a los demás, porque no es mío. Y cuando yo reconozco eso, soy tan libre por dentro, porque me permite dar todo de mí sin esperar nada a cambio, sabiendo que todo viene de Dios y a Dios vuelve. No soy nada y no tengo nada. Cuando hablamos también de la pobreza, tenemos que saber que no tenemos que ser capaces solamente de dar cosas materiales, tenemos que ser capaces en la pobreza de crear estructuras sólidas, ayudar de forma integral. Debemos ayudarles a cultivar estudios, trabajos, emociones, sentimientos, proyectos de vida, mostrarles que siempre se puede ser mejor, pero recordar que esa pobreza la hemos de vivir en todo momento, aunque nosotros podamos sentir que progresamos. No apegarnos a eso, simplemente que eso que yo aprendí, eso que obtuve como nuevo, me lleve a darlo a los demás, a ayudar a otros, a entregar mi vida a otros para mejorar la vida de alguien más. El compartir lo que tengo humaniza, enriquece. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la profesión de los consejos evangélicos pertenece a la vida y santidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque vivimos entonces de esta manera a ejemplo de Jesús, que es nuestro modelo principal de santidad. También nos dice el Catecismo que los consejos evangélicos no están propuestos solamente para la vida religiosa, no son solamente obligación nuestra, sino que también están propuestos para ti, para todos los laicos, para todos los discípulos de Cristo, porque son un medio de perfeccionar el alma. Recordemos siempre que la mortificación del cuerpo perfecciona el espíritu. La pobreza frente al materialismo nos invita al desprendimiento de las cosas materiales, a no apegarnos a ellas. Si vuestras riquezas crecen, no les deis el corazón. Además, la pobreza es una virtud a la cual estamos llamados todos los bautizados. Y estamos llamados todos porque nos invita a vivir con el corazón desprendido de la tierra, de las cosas materiales. Pero con la diferencia de que el religioso no es solamente una virtud, sino es un compromiso, es una promesa que hacemos a Dios. Espero que te haya gustado este video donde conversé un poco sobre la pobreza, sobre todo desde el punto de vista relacional, y que pronto estaremos entonces hablando de la castidad y de la obediencia. Señor, aquí estoy.